Amigos, hoy 2 de enero del año 2025 le damos la bienvenida también a Rolando Rodríguez, periodista del diario La Prensa, uno de los investigadores más sagaces del periodismo panameño y de lo más valiente que se atreve aquí a enfrentar un sistema que nos ha llevado a un caos absoluto donde no aparenta no haber ni Dios ni ley. Rolando Rodríguez, un gusto tenerlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, feliz año Guillermo y a todos los del panel, a la Amigos audiencia también. Eh, nacionales, ahora que nos están escuchando en sí, todo el sí, mundo. por supuesto. Bueno, mira, finalmente llega 2025, las expectativas son muy altas. Tenemos nuevos funcionarios que estrenan sus cargos en el día de hoy y hay esperanza, pero al mismo tiempo hay incertidumbre. Ok, entremos en materia de la esperanza. Hay un dicho popular que dice la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero que sea lo último que se vaya a perder. Aquí se han perdido muchas cosas, desde la dignidad de algunos, ¿ok? Han apostado al asalto al erario público por encima de sus apellidos que le van a legar a sus hijos y del apellido que le han legado sus propios padres a ellos. Pero sobre todo, aprovecho que está Ana Matilde Gómez, que fue Procuradora General de la República. ¿Por qué? Dentro de los cambios que hoy se dan, que toman posesión, está el Procurador General de la República, el Procurador General de la Administración. Vamos a tener un nuevo magistrado en el Tribunal Electoral y un nuevo Contralor también. O sea, estamos hablando de una recomposición del Estado en áreas muy sensitivas que tienen mucho que ver, tienen muchas cosas en común, exceptuando el Tribunal Electoral. Estamos hablando de justicia, el imperio de la justicia, estamos hablando de la equidad que debe haber en eso, pero sobre todo en un país donde la corrupción se ha convertido en una bestia, un monstruo bicéfalo, y me quedo corto. Estamos nosotros con la esperanza, por lo menos yo, de que no vaya a imponerse el criterio de Lampedusa, ¿no? De que aquí vaya a imponerse el gatopardismo. Esto es hacer cambios para que nada cambie. Entonces, comienzo con Ana Matilde. Ana Matilde, nuevo procurador, ciudadano panameño, abogado, perdón, toma posesión hoy, se llama Luis Gómez. ¿Cuál es, a tu juicio, como ex procuradora, lo primero que debe hacer un procurador en circunstancias como la que estamos viviendo nosotros hace mucho tiempo? Porque debo decir, a fuerza de ser honesto, que si bien es cierto que hubo muchos personajes inocuos en la Administración de Justicia en la cabeza de la Procuraduría, yo siento que el hoy ex procurador Javier Caraballo, al final de su mandato, fue más enérgico y pretendió enderezar un poco el torcido rumbo que llevaba la Procuraduría. Corresponde entonces ahora al nuevo procurador que toma posesión hoy, Luis Gómez, enfrentar ese reto. Pero Ana Matilde, explícanos a nosotros, en base a tu experiencia como ex procuradora, cuáles son los principales retos que va a enfrentar el procurador Luis Gómez? Bueno, mira, yo diría que en primer lugar, como se llama Luis Gómez, yo debo hacer la aclaración de que no tengo conflicto de interés porque no somos Gómez parientes. Por lo menos no que yo lo sepa, ni él tampoco. No lo conocí ni cuando fue mi subalterno, ni ahora he sabido de ningún parentejo que nos una. Él ¿Sí? fue subalterno tuyo, ocupando qué cargo durante tu Él administración. estuvo en la Secretaría de Asuntos Legales, que es donde se preparan los documentos. Él no fue operativo nunca, no en mi periodo, no ha sido un fiscal, no ha sido un personero, o sea, no es de hacer allanamientos, nada de eso, pero tiene la experiencia por parte del litigio, porque ha sido abogado por mucho tiempo. Eh, Es algo importante, Ana Matilde, porque él ya tiene la experiencia dentro del Ministerio Público, eso hay que decirlo. Sí, y trabajando temas sesudos, ¿no? O sea, la secretaría que estaba coordinada por Rigoberto González Montenegro, que también entrega el cargo hoy como procurador de la administración,
y de una manera muy digna y como él sabe ser funcionario público. Así que Luis Gómez estuvo directamente también trabajando con él en ese despacho donde se preparan todos los pronunciamientos del procurador o procuradora respecto a la Corte Suprema de Justicia. Bien, dicho esto, para aclarar que no hay conflicto de interés en ese sentido, tengo que decir que todo procurador o todo funcionario que entra a dirigir una institución, sobre todo cuando son entes de control, la Procuraduría es una institución de control con rango constitucional, tiene dos esferas de retos, yo diría, la esfera personal, los retos que él enfrenta como en su credibilidad personal y los retos que son propios de la institución. Y en esos retos la institución tiene dos esferas, la institución hacia afuera, o sea, el servicio que presta a la comunidad, y la institución hacia adentro, cómo ella se organiza para prestar ese servicio. En el primer escenario, yo creo que lo que él tiene que vencer, o sea, el primer reto que se le impone a él es el de sobreponerse a cualquier suspicacia que haya generado el hecho de que haya sido el abogado del presidente en el caso de los radares, porque la gente no conoce los detalles del expediente. Él no debe nunca pensar que lo que él domina por haber sido defensor y conocer detalles de tecnicismo, sí o no, para el resto de la comunidad, la que le interesa el tema de la justicia, hay un gran segmento de la población a la que esto le es totalmente ajeno. Pero otra tiene una visión que pudiera estar de alguna manera sesgada en el sentido de que su independencia tiene un riesgo. Ese riesgo le toca a él salvarlo. En cuanto a la institución, a lo interno, es la estabilidad y lograr la recomposición del Ministerio Público y la reforma del sistema sin afectar el avance que se ha hecho. Es decir, que con la visión que él trae como defensor, puede pensar que el sistema falla en muchas cosas porque los abogados tienen muchas penurias y pasan muchos problemas, etcétera, etcétera, pero que eso que él conoció por el lado del litigio no signifique un retroceso en materia de lo que se ha avanzado en derechos humanos y en procesalmente en cuanto a la eficacia del sistema para perseguir el delito. Y el otro reto importante que tiene hacia afuera de la comunidad se le presenta dentro de 2 semanas y es el caso Odebrecht. O sea, él tiene un alto reto respecto a la eficiencia con la que se va a presentar los fiscales que en teoría no deberían ser movidos porque es un caso que nadie se va a poder aprender en 2 semanas. Ahí está la fiscal Ruth Morcillo y hay otros que le han acompañado en esa investigación y yo pensaría que eso es uno de los retos más importantes porque hay 2 expresidentes dentro del expediente y que esa intención o esa frustración que él trae como defensor de que muchos se hacen mal y que no se respetan ciertas garantías y etcétera, etcétera, no impliquen una conducta laxa desde el punto de vista de la acusación frente a los tribunales. Ahora, Rolando Rodríguez, no únicamente el monstruoso por lo grande que es del caso de Brecht, que es un caso de ustedes, el diario La Prensa ha investigado bastante bien, con mucha precisión, con mucha entereza, que nosotros también aquí hemos denunciado con mucha fiereza la preocupación que tenemos de que eso vaya a quedar en la nada y que se imponga una vez más, lamentablemente, la impunidad. De su perspectiva como periodista que investiga, Rolando, esta posibilidad que tiene el procurador, el nuevo procurador, el abogado Luis Gómez, de tomar con mayor apego el caso de Brecht, tal vez el escándalo de corrupción más grande de América Latina, no únicamente de Panamá. ¿Cómo la ve usted, Rolando? Mira, ciertamente yo encuentro que los retos que tiene el nuevo procurador o fiscal general, como se le conoce en otros países, es extraordinariamente alto. Como bien dice Ana Matilde, enfrenta entrando el caso bandera más grande de corrupción que hay en América Latina y con intentos muy serios desde Brasil de anular este caso en cada país donde Odebrecht ha tenido operaciones.
gracias a un magistrado que está haciendo, digamos, yo lo veo como favores, porque esto está tratando de socavar los procesos que se están dando en América Latina. Rolando, tengo que interrumpirte, lamentablemente, no pierdas el hilo de lo que estás diciendo. Hay un corte comercial que es obligatorio, tengo que cumplirlo. De acuerdo, muy bien. Quiero ponerte un elemento, además de lo que tú estás diciendo, que el presidente de Brasil se llama Ignacio Lula da Silva, padrino del señor Odebrecht y de la empresa Odebrecht, estamos claros. El que a Panamá, a Odebrecht ya dándole el espaldarazo, el entonces presidente, el actual presidente y entonces presidente de Brasil, Lula da Silva. No hay que olvidar eso. Y de allí vienen entonces las intenciones de borrar el nombre de Odebrecht e incluso cambiaron de apellido, ¿no? Vamos a hablar de eso con Rolando Rodríguez, uno de los principales investigadores que tiene el periodismo panameño. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos conversando con la ex procuradora Ana Matilde Gómez y con el periodista Rolando Rodríguez. Nos decía Ana Matilde que en este momento, precisamente en la presidencia de la República, donde van a tomar posesión los dos nuevos procuradores, hizo lo propio Narciso Arellano, que es el nuevo magistrado del Tribunal Electoral que reemplaza a Eduardo Valdés Escofri, que tuvo décadas allí en el tribunal. Bueno, por fin, la gente dice por fin. Era institucional. Yo no creo que haya ningún otro servidor público que haya estado tantos años en un cargo. No conozco de otra historia. De alto perfil. Sí. De alto perfil, obviamente, sí, claro. También, amigos, estamos hablando de las responsabilidades, los retos, los desafíos que enfrentará el nuevo Procurador General de la República. En este caso estamos hablando del abogado Luis Gómez. Entonces, le toca, como dicen, bailar con la más fea. Caso Odebrecht, el recibimiento. Allí, así como va a recibir el cargo hoy, con el cargo viene la herencia esa envenenada del caso Odebrecht, que hay que decir lo cierto, es que en lo político, como en lo mediático, como en lo judicial, el caso Odebrecht, lamentablemente, ha quedado con muchas luces y sombras. O sea, es evidente que se ha pretendido silenciar porque hay gente muy importante metida dentro de esto, beneficiada con cientos de millones de dólares que pretenden que eso no se abra. Rolando, ¿cuál es, amplíenos lo que estaba usted diciéndonos de su perspectiva en el diario La Prensa, que ha sido uno de los medios más interesados que este caso no quede bajo el arropado o al manto de la impunidad, ¿no? Continúe, Rolando. Correcto. Mira, esto, bueno, como te decía, pues él tiene ahora este reto. No es un reto cualquiera y es un reto en el que están involucrados compañeros de el que fue su cliente antes. Entonces, como decía Ana Matilde, él tiene que... Explícate eso, Rolando, si eres tan amable. Lo que pasa es que en el caso de Brecht, ahí está metido, por ejemplo, el expresidente Martinelli, están sus hijos, están varios ministros, entre ellos Jaime Ford, está el ministro de Lima, están Papa Dimitriu, en fin, son exministros que formaban parte del entorno más próximo del el expresidente Ricardo Martinelli y el propio Martinelli. Y compartieron gabinete con José Raúl Molino. En efecto, por eso digo que son compañeros, porque el mismo Molino fue ministro del gobierno de Ricardo Martinelli. Así que tiene que superar eso y eso no va a ser fácil, porque evidentemente en un caso en el que se está jugando la libertad, no solamente por este caso, sino que además están envueltos en otros, las condenas pueden ser prolongadas y va a haber presión. Le toca a él decirnos que es independiente. Nosotros no debemos esperar que él lo sea. Él tiene que probarlo. La obligación, esa es la obligación de él. En efecto. Y lo otro que es muy importante, Nito, es que lo que haga él tiene repercusiones en el gobierno del señor Molino. ¿Y por qué? Porque el señor Molino decidió poner a su abogado
en administrar justicia en forma de investigaciones que deberían abarcar además el periodo pasado. No olvidemos que el país fue blanco de un despojo multimillonario y aquí en la cárcel o en los procedimientos que lleva a cabo el Ministerio Público poco o nada se ha investigado. Allí están las mismas personalidades de antes, de lo más tranquilos. Y nosotros, como sociedad, estamos esperando, no teníamos muchas esperanzas en el procurador que está saliendo, porque yo creo que él estaba tratando de demostrar que podía hacer lo que le pidieran en ese cargo. Pero el presidente Mulino ha preferido a una persona que es aún mucho más cercana a él. Entonces tenemos que lo que haga el señor Gómez tendrá repercusiones en capital político para el señor Mulino. Si él decide que no hay investigaciones, que hay que abrirse obligatoriamente por el despojo del que fue víctima el Estado panameño durante los últimos 5 años, entonces perderá credibilidad y lo mismo le va a ocurrir al gobierno de Mulino, va a perder credibilidad y en consecuencia capital político. La experiencia, como dice el dicho, la experiencia mata tiempo, es una forma de expresión, Ana Matilde. Como ex procuradora, estoy hablando con la ex procuradora. A ver, no fueron pocos los que sucumbieron a las presiones y a las componendas en el poder. Eso está comprobado, por una parte. Por la otra, el maloliente tufillo a robo brutal y descarado de Odebrecht en América Latina, pero en Panamá sobre todo, se mantiene todavía, se siente así como la fetidez del río Matanillo cuando está crecido, ¿no? Le pregunto lo siguiente, como hay tanta gente, tantas personalidades, como dice Rolando, digo personalidades, desde el punto de vista que son personas que ocuparon cargos de alto nivel y que incluso, como dice muy bien, tuvieron varios que hoy día están tranquilos por ahí por las calles, ¿no? El reto que asume, en tu caso, como procuradora, ¿qué harías tú en ese sentido si fueras tú que recibes esta herencia maldita, ¿no? Del caso de Brecht? No, lo principal es tratar de superar lo que Rolando bien ha mencionado de la pretensión brasileña de ir desvirtuando el caso con nulidades en Brasil y que tengan repercusiones en el resto de los países, aunque en algunos países ya tarde porque en otros países ya hay condenas y los casos están cerrados. Sin embargo, en Panamá, que todavía lo tiene pensado, digo, por ejemplo, Perú, ¿no? En Perú ya hay condenas, hay un presidente que se suicidó, otros 2 que ya están en la cárcel, o sea, pero Panamá tiene el reto importante de que aquí la justicia no ha evaluado todavía en el fondo el expediente para decidir, o sea, nosotros todavía tenemos ese riesgo. Es un reto importante demostrar la autonomía del expediente panameño, o sea, que en el expediente se han acreditado hechos que superan o están por encima de las nulidades de Brasil. Eso es un reto importantísimo para no dejar que la defensa venga a enredar el argumento o el alegato, el debate cuando se dé, no permitir que la defensa de este caso de Brecht traiga a colación las nulidades brasileñas para tratar de matar el caso en Panamá. Eso es importantísimo que tanto el procurador lo tenga claro como los fiscales, para que incluso el procurador no debilite la fuerza de los fiscales al presentarse poniéndoles en duda, bueno, pero ustedes están viendo las nulidades de Brasil. O sea, él tiene que estar muy claro de que nuestro caso en Panamá tiene su autonomía, porque aquí se ha aprobado la caja 2, aquí está aprobada los pagos, etcétera, etcétera. Todo el sobreprecio inventado y las coimas, etcétera. Y lo más triste y algo importante es que de lo que se derive de las condenas es donde tienen que venir las lecciones para los cambios estructurales de los que hablábamos en el primer bloque. O sea, la reforma estructural del Estado implica necesariamente la ley de contrataciones públicas para entender cómo se le da la vuelta, por ejemplo,
con las adendas, por decir alguna de las cosas, de las fallas graves que tiene la forma de contratar con el Estado, y que este caso es emblemático para corregir la administración pública. Entonces, y que obras que son emblemáticas como el metro y otras, todo lo que se ha dado con mi bus. O sea, y hay cosas aquí que no se pueden ni mencionar porque se tocan grandes intereses que enseguida te empiezan a golpear. Tú no sabes ni de dónde te viene el puñete y tú dices que, pero ¿y por qué ahora salen con esta tontería aquí? Bueno, porque tú dijiste públicamente que en mi bus hubo un gran negociado, que en el otro, en el metro hubo tal sobreprecio, que tal. Me explico, donde tú hablas enseguida el sistema se orquesta para golpearte y debilitarte. Entonces, donde se toca Anabel y donde se toca sale pus. Esa es la otra. así es que la reforma integral del Estado es una necesidad real. El que no lo quiera ver, que Panamá está es un sistema político y administrativo que ya falló, o sea, que ha fallado y necesita correcciones. Caso, el procurador necesita empoderar a esos fiscales y darles el respaldo para que aunque sean personas cercanas y aunque él haya tenido experiencias negativas, porque este es el único factor que puede poner esto en riesgo, aunque él como abogado haya tenido experiencias negativas con el Ministerio Público que a él le tocó trabajar como defensor y que haya tenido actuaciones de tipo personal, vendetas, lo que sea de un procurador hacia él o hacia la gestión que él llevaba, todas esas historias, él las tiene que superar para lograr que este caso llegue a un buen término que significa donde hay tanta evidencia y tanta prueba que Panamá no sea el hazmerreír internacional en el sentido que aquí sea el único lugar donde no se logren condenas. ¿Saben qué, amigos? Aquí hubo personas que aceptaron públicamente, que declararon que se habían recibido coimas por millones de dólares de parte de Odebrecht, dicho por ellos, ¿ok? Pero lo importante también hay que recordar que la presión al Poder Judicial fue inédito, fue algo de antología. La presión del poder político para que este caso sucumbiera o que no fuese llevado adelante recibió toda esta... Y que la gente tiene que tener muy claro algo, la gente que quedó por fuera del expediente es porque delataron, es porque hablaron, porque se salvaron de ir al proceso porque dijeron cómo había sido toda la trama de la corrupción y del pago. Ahí ocurrieron dos cosas con esas personas. Esas personas confesaron un delito y aceptaron cooperar para las autoridades. En otras palabras, ellos incluso tienen pendiente sobre sus espaldas, tienen sentencias. Correcto. Estas personas declararon en contra suya a fin de que las autoridades llegaran también al fondo de esto. Eso no lo debemos olvidar. Y el expediente de Odebrecht está lleno de testimonios de estas personas, los llamados perros. Vamos a la corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Otro cargo importantísimo que hoy ha sido relevado, el que estaba a cargo, el de Procurador General de la Administración, es el abogado del Estado, el que está obligado a defender los mejores intereses del Estado. Eso es, la resumo así, esa gran responsabilidad. Sale... Pero también, Nito, yo creo que es importante, él también es un defensor, ese cargo es un defensor de la ley, no solo del Estado, es un defensor de la ley y eso fue algo que llevó al más alto nivel Rigoberto González Montenegro. Ok, quiero hablar de Rigoberto González Montenegro. Este abogado, él trabajó con Ana Matilde Gómez cuando Ana Matilde fungió como procuradora, fue su secretario general. Y yo le decía a Ana Matilde, para los que nos están viendo el video a través de Facebook Live, que a mí me impactó y muchísimo cuando me enteré que cuando Ana Matilde Gómez renuncia a la procuraduría... Yo no renuncié. Cuando me sacan... Ajá. Renuncia, disculpa, ¿no? Okay, sí, cuando, ese es un importante detalle histórico, porque yo no les entregué el cargo. Discúlpame la ligereza, Ana Matilde, por favor. Ok. Cuando la presiona a Matilde para que deje el cargo... Me condenan, Nito, que tampoco, porque yo no acepté ninguna presión. A mí me tuvieron que condenar para coger el puesto. Gracias también por la precisión. Rigoberto González Montenegro renuncia
como un acto de dignidad por una parte y por la otra de lealtad y de agradecimiento a Ana Matilde Gómez. ¿Es correcto, Ana Matilde? Es correcto, y no solamente era lealtad personal, era una lealtad a una gestión llevada a cabo en conjunto, a una gestión muy comprometida que nosotros llevamos adelante y que estábamos muy conscientes que se estaba violando la Constitución y la ley. El tiempo nos dio la razón. El caso, mira tú, y esto creo que es importante porque es histórico, ¿no? Nosotros firmamos el mismo documento. Ningún documento judicial tiene validez ante el público si no lleva la firma del secretario. Yo como procuradora firmé la resolución o la autorización y Rigoberto refrendó como secretario. A nosotros nos abrieron el mismo proceso. Como yo fui a la corte que estaba políticamente tomada por Martinelli, yo fui condenada 5-4. Rigoberto, por el mismo documento, fue sobreseído por un juez que dijo, aquí no hay delito. El mismo caso, no eran casos distintos. O sea, nada más para que vean la dimensión de la pudrición de la política y cuánto puede un presidente que no respeta la separación de poderes y que está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana, puede tomarse incluso autoridades con rango constitucional. Un periodo que debió haber sido de 10 años, que terminó en 5 por esa actuación. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? En Panamá, lamentablemente, por los hechos los conoceréis, dicen, ¿no? No se combate la corrupción, se administra, que es muy distinto. Uno. Dos, Rolando, de tu perspectiva como periodista especializado en materia de investigación, la figura del procurador para que no sea Ana Matilde, porque Ana Matilde fue superior jerárquica del hoy ex procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro. Tu opinión como periodista, no únicamente de la gestión de Rigoberto, que a mi juicio fue una buena gestión donde primó la honorabilidad verdadera y el compromiso. Él, a pesar de los pesares, creo que hizo su trabajo. Pero, en tu opinión, el principal reto que enfrenta el nuevo, la nueva Gretel Villalaz, que ya firmó, ya tomó posesión en la presidencia hace unos minutos. Gracias por la primicia, Ana Matilde. Frente a la señora Gretel Villalaz, hay muchísima tela que cortar. ¿Cuál es tu opinión, Rolando? Lo que tú has investigado. Mira, efectivamente, la Procuraduría de la Nación es una institución que defiende los estados y también defiende la ley, como lo dice. Y por eso el Procurador General de la Administración enfrenta presiones. Por ejemplo, cuando hay una demanda contra algún funcionario, él da su opinión y su opinión es un asunto que se debate en las instancias más altas del órgano judicial, porque hay allí elementos y nosotros hemos encontrado, mire, recordemos, por ejemplo, que en la Procuraduría de la Administración se discutió el tema del contrato minero y de allí salieron planteamientos que de alguna forma habrían servido de base para hacer un debate en la Corte. Entonces, no, aun cuando sus opiniones en muchos casos no tienen una obligación respecto a las autoridades que van a tomar la decisión. En ningún caso es vinculante. No es vinculante. Sí es importante su opinión. La opinión del procurador generalmente abre el camino. Y en el caso de Rigoberto, fíjate que sus argumentos iban con pruebas ante la ley. Entonces eso nos servía muchísimo a los periodistas para hacer un balance, para comparar lo que decía en magistrados de la Corte Suprema y lo que decía, por ejemplo, la opinión del Procurador General de la Administración. Así que no olvidemos que esta institución es muy importante, aun cuando sus opiniones no sean de tipo vinculante. Pero además, el Procurador de la Administración es una persona que le da luces a la propia administración, al gobierno, de cómo aplicar la ley frente a ciertos casos. Las dudas las despeja esta institución. De manera que no debemos minimizar los efectos de las opiniones que tiene
la Procuraduría de la Administración. Y es muy importante que una persona que vaya allí tenga el suficiente valor de enfrentarse también a las presiones políticas del puesto. Incluso un elemento más, Ñito y Rolando, y es el tema del el correcto comportamiento de los servidores públicos. El funcionario que vigila el correcto comportamiento de los servidores públicos es el procurador de la administración. Y cuando hay la duda de si celebrar esta fiesta, poner esta placa aquí, usar el carro oficial de tal manera, o sea, esa corrección, antes de que sea un tema de ANTAI, pasa por la administración, por la Procuraduría de Administración, o puede pasar, si es del conocimiento del procurador, obviamente, o porque se le eleve la consulta. Y los ciudadanos, yo creo que hay otro elemento importante al que se abrió Rigoberto, con mayor notoriedad que antes, porque siempre se ha existido, y es la posibilidad de atender las quejas de los ciudadanos respecto a la administración pública. Indistintamente que la Defensoría del Pueblo lo haga en materia de derechos humanos y que ellos pudieran derivar allá, está cuando se orienta al ciudadano si ese servicio que se le está prestando en una institución pública está pegado a la ley o no, o esa negación que se le dio de la atención, etcétera. Ese es un trabajo, las quejas, ese es un trabajo importante también, que si ahí se ve historia, tú puedes recoger y darte cuenta de la mala prestación de los servicios públicos. Hay dos cargos que hoy también se van a estrenar, que hay relevo. Uno, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral que va a reemplazar a el abogado Eduardo Valdés Escofri. Estoy hablando de Narciso Arellano, que se incorpora a la trilogía esta al frente del Tribunal Electoral. Y por otra parte, Anel Bolo Flores, que es a partir de hoy el nuevo Contralor General de la República, que es el hombre que tiene que ver con la rendición de cuentas, con el control, de ahí viene el nombre Contralor, el control en el gasto público y otras cosas, la lucha contra la corrupción y sobre todo la legalidad en el gobierno. Eso enfrentará a Anel Bolo Flores. Lástima que el tiempo se nos va, porque me hubiera gustado escuchar la opinión de ustedes dos. En un futuro lo haremos, Ana Matilde y Rolando Rodríguez. Tengo lamentablemente que despedir del programa, siempre un placer. Y sobre todo lo emblemático que inicio el año con Ana Matilde Gómez y con Rolando Rodríguez esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Un verdadero privilegio para este servidor contar con las opiniones tan acertadas, pero sobre todo desprendidas que hacen ustedes desde cada uno, desde su propio nicho, ¿no? Así que un buen año para Ana Matilde Gómez, para Rolando Rodríguez. Gracias, igualmente, para todos los que siguen el programa. Muchísimas gracias. Salud y también, por supuesto, felicidad, ¿no? Para los oyentes de En Perspectiva, nuestro sentido de agradecimiento por habernos acompañado el año pasado y esperamos seguir contando con su audiencia en este nuevo año que, además de felicidades, nos trae retos y desafíos en todos los aspectos, donde tiene que primar sobre todo la decencia, que es tan necesaria recuperarla en el sector público y en el privado también. Las corrupciones como un baile, como un tango. Sí. No hay corrupción, no hay corrupto sin corruptor. Claro, entonces ahí entra en juego, no únicamente por eso no se debe señalar con un solo dedo ese tipo de la corrupción, hay que señalarlo con dos dedos. Y yo sugiero que la mano derecha y la mano izquierda, este dedito, para los que nos ven, señale por una parte a los corruptos del sector privado y a los corruptos del sector público. Que tengan un excelente día, 2 de enero del año 2025. Muchas gracias, Ana Matilde, ha sido un placer. Rolando. Mi aprecio para ambos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.